Hola, bienvenidos a Recovecos de la Ciencia. En esta ocasión vamos a hablar sobre una nota que ya habíamos platicado de ella aquí en este espacio. Sin embargo, pues han salido nuevos resultados basados en observaciones de millones y millones de galaxias con un instrumento que se conoce como DESI, y que estos nuevos resultados están sugiriendo que la expansión del universo podría estar cambiando con el tiempo. Y pues para platicar un poquito más sobre este tema, pues tenemos una invitada experta en el área, la doctora Gabriela García Arroyo, quien es investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias Físicas del UNAM. Gaby, pues muchas gracias por estar con Ciencia. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Un gusto, como siempre, estar aquí en este espacio tan bonito que es Recovecos de la Ciencia. Gracias. Oye, pues para entender un poquito este nuevo resultados que están saliendo sobre que el universo, la expansión del universo puede estar cambiando con el tiempo, ¿me podrías explicar primero cómo es que entendemos esto, la evolución del universo, cómo es que se entiende hasta ahora antes de estos nuevos resultados? Sí, claro. Bueno, primero mencionar que en cosmología hay un modelo que le llamamos el modelo cosmológico estándar. Entonces, en el modelo cosmológico estándar, desde hace muchos años, en particular desde 1998 más o menos, a partir de observaciones de supernovas, se empezó a tomar con más énfasis que el universo se encuentra en esta etapa de expansión acelerada del universo. Entonces, para explicar esto un poco, le echamos la culpa, se lo atribuimos a algo que le llamamos energía oscura. Y entonces, la idea es saber quién es esta energía oscura, y en el modelo estándar de la cosmología, esto es una constante cosmológica. Entonces, que sea una constante cosmológica quiere decir que es algo cuya densidad no cambia en el tiempo. Entonces, en el modelo estándar, está responsable de la expansión acelerada del universo, es algo que se mantiene constante y ha estado presente a lo largo de todo el universo, así. Ok. Entonces no estamos hablando simplemente de una expansión del universo, sino una expansión acelerada. Acelerada. Y la responsable es la energía oscura. La energía oscura, y en el modelo estándar, una constante cosmológica, que eso equivale a si tuviésemos algo tipo fluido, le pegamos un numerito que dice W igual a -1, que ahorita podemos explicar con un poquito más de detalle en vista de los resultados de DESI. Ok. Oye, eso, justamente acabas de mencionar DESI, ese instrumento llamado DESI, y se han estado, pues estos nuevos resultados es basado, pues digamos, a las observaciones de millones de galaxias, como lo mencioné al inicio, con ese instrumento. ¿Me podrías comentar un poquito más acerca de este instrumento llamado DESI? Sí, así en términos simples, DESI es un survey espectroscópico que básicamente lo que está construyendo es un mapa tridimensional de galaxias. Entonces observa diferentes tipos de galaxias, y la idea es que mapee el universo 3D usando distribuciones de galaxias de distintas fuentes de emisión. Ok. Bueno, a ver, con esta breve contexto que nos das también acerca de cómo es que entendemos un poquito esto de la energía oscura, la constante, esta constante cosmológica, y además lo que es DESI. Ahora vamos a la nota, ¿no? O sea, estos nuevos resultados usando estas observaciones con DESI están mostrando que la expansión acelerada del universo puede estar cambiando con el tiempo, cuando bien nos dices que antes se pensaba que era como constante, ¿no? Esto, ¿cómo es que lo encontraron y qué implicaciones tiene? Claro, o sea, primero decir que lo que es constante es la densidad de esta componente de materia mística que le llamamos energía oscura. Entonces, esa es la que es constante, pero aunque ella sea constante, provoca que el universo se expanda de manera acelerada. Lo único que quiere decir es que el universo se hace más grandote cada vez más rápido. Entonces, uno podría pensar ¿qué es esta constante cosmológica? Porque en realidad es algo muy ambiguo, decir la responsable de que se haga más grande, pero no hemos dicho qué otras propiedades puede tener. Y entonces, usualmente en las descripciones de cosmología, a los fluidos o a las componentes de materia del universo, uno les asocia algo que llamamos ecuación de estado. Entonces creo que es fundamental hablar de ecuaciones de estado para entender un poco esto. Y entonces, las ecuaciones de estado básicamente son numeritos, digamos, un tercio, si tu componente es como radiación,
Entonces, ese es un tercio. Si tu componente es energía oscura, es -1. Si tu componente es materia oscura, es 0, lo cual quiere decir que se comporta como polvo. Entonces, este numerito es una relación básicamente entre la presión del fluido y la densidad del fluido. Entonces, en energía oscura, este numerito es -1 si es constante cosmológica, pero resulta que tú puedes darle a la energía oscura ciertas libertades, porque resulta que igual cuando analizas datos hay algunos problemas por ser tan estricto en este número, y entonces tú le puedes dar ciertas libertades y empezar a decir, bueno, si quiero, igual que los datos me digan cuánto vale este número, puedo primero suponer que es constante, que eso también es válido. Suponer que es constante tiene que ser menor que -1/3, porque si no es menor que -1/3, el universo no se expande de forma acelerada. Entonces ahí de entrada vamos por ahí, pero también eso te da muy poca flexibilidad. Entonces puedes decir, a lo mejor este no es un número constante así, -1/3, -1, sino que sea algo que a lo mejor cambie en el tiempo, que por ejemplo en el presente sea -1, pero esta W en el pasado sea -1.5, -1. No sé qué, y que en realidad sea algo que cambia en el tiempo, pero que tenga la propiedad que siga expandiendo el universo. Ok. ¿Y cómo es que pues usaron estos nuevos datos de DESI para estimar un nuevo número, digamos, esta ecuación de estado, ¿no? Ajá, entonces lo que tú haces es que una vez que tienes la ecuación de estado variable, variable en el tiempo o en el tiempo o en lo que le llamamos el factor de escala, tú puedes decir cómo se va a comportar la densidad, y entonces con eso vas y ajustas distancias básicamente del universo. El trazador de lo que estamos hablando de DESI específicamente son oscilaciones acústicas de bariones, y entonces en estas oscilaciones acústicas de bariones pues nosotros podemos ver que tienen un pico característico, etcétera, y podemos caracterizarlo muy bien con diferentes modelos cosmológicos. Entonces, pues básicamente lo que se hace es que se ajustan ese tipo de observaciones de DESI, primero suponiendo que es una constante cosmológica, y después te fijas que suponiendo que es una constante cosmológica y le pones los datos y sus barritas de error, no están tan cerquita del mejor ajuste que te daría la constante cosmológica. Entonces la pregunta es, ¿habrá un modelo que pueda ser más certero o más cercano a los datos? Y le vas dando libertades, ¿no? Entonces en particular dejan la ecuación de estado cambie, tiene ahora dos numeritos, dos parámetros, W0 y WA, que van a aparecer en todas las gráficas de energía oscura. Es una parametrización muy, muy particular, pero básicamente esta parametrización lo que te dice es qué tan lejos estás de la constante cosmológica. Entonces resulta que cuando analizan los datos de DAO, de DESI, dándole esta libertad, pues resulta que el modelo estándar de la cosmología se empieza a quedar un poco fuera. Ok, entonces, ayúdame a entender un poquito esta que está quedando un poco fuera, que, o sea, me imagino que como no está quedando en el -1, o sea, este numerito que buscan en estos modelos, pues sugiere que pues no es una constante como tal, pero ayúdame a entender, a ver, la energía o la expansión de esta acelerada de este universo podría estar variando con el tiempo, con lo que hemos estado mencionando desde el inicio, pero ¿cómo varía esto? O sea, ¿varió en el pasado del universo? ¿Se espera que varíe en el futuro? ¿O cambió el número aquí en el presente como lo conocíamos antes? ¿Cómo está eso? ¿Cómo se entiende? Pues en realidad podremos pensar que esta densidad está cambiando en todo lo largo del universo. Entonces, creo que eso es algo importante. En particular, algo que se observa con los datos de DESI es que el universo comenzó esta etapa de expansión acelerada antes de lo que se creía. Entonces empezó a expandirse un poco antes que si fuera una constante cosmológica. Sin embargo, hoy en día la expansión acelerada es menor. Entonces este numerito -1 está un poco fuera. Tenemos un número más pequeño que -1 hoy en día. Y algo que me faltó mencionar cuando digo el modelo estándar está un poco fuera, uno piensa mucho en algo que le llamamos contornos de confianza, que básicamente es tu parámetro y las regiones
para saber qué tan cerca del mejor ajuste estás a 68%, a 95%, etcétera. Y en estos contornos de confianza es donde el -1, que debería ser constante cosmológica, está fuera. Ok, perfecto. Y justo, no sé qué tanto se relaciona, pero en estas notas o en estos artículos se ha mencionado que los nuevos resultados que han salido, pues aún no alcanzan el famoso esto de 5 sigmas, ¿no? Este resultado que está de 5 sigmas, que esto se cree que si alcanza un resultado 5 sigmas, pues ya es digamos, un descubrimiento ya físico, ¿no? Que tiene que alcanzar. ¿Me puedes platicar un poquito a qué se refieren con eso de que todavía no alcanza 5 sigma? Sí, claro. O sea, aunque las mediciones son muy robustas porque el número de galaxias que han observado ya es el número de galaxias el catálogo de galaxias más grande que se tiene. Este nuevo data release es de alrededor de 14 millones de galaxias. Pero entonces, aunque tienen un montón de observaciones, todavía no pueden asegurar, digamos, que a 5 sigma tú estás 100% básicamente. Tú estás básicamente 100% seguro de que tienes un descubrimiento, como lo dices, o una medición nueva. Entonces, todavía no lo alcanzan, falta, aunque ya las mediciones y las barras de error están siendo muy precisas, todavía falta que en los siguientes años que DESI va a estar todavía mapeando el universo, se tengan más números de galaxias y con eso pues la estadística mejore para poder tener más confianza al dar los resultados. Ok. Entonces, digamos, con los datos, ahorita usando esas 14 millones de galaxias y que entre estas incluidas los cuasares, ¿no? Que se menciona bastante por si lo han escuchado. También, pues todavía no se alcanza el 100% de decir estamos seguros de que este cambio es, aunque pues parece ser, podríamos decirlo que todo está apuntando hacia esto. Sí, o sea, parece estar apuntando sobre eso, que la energía oscura es invariable. Y para eso también es importante mencionar que los datos de DESI y en general los datos en cosmología suelen combinarse con otros tipos de observaciones para romper degeneraciones, para tener más confianza en ciertas mediciones, etcétera. Y entonces, en particular, cuando los datos de DESI-BAO se combinan con datos de anisotropías de la temperatura, de la radiación cósmica de microondas, este contornito del que hablaba hace ratito se empieza a jalar un poquito todavía más hacia abajo, dejando todavía el modelo lambda CDM un poco más fuera. Y aparte, es importante decir que DESI pues, son datos que podemos llamarle tanto de tipo tardío, y los datos de las anisotropías del fondo cósmico son datos de tipo temprano porque ocurrieron más temprano en la edad del universo, pero también se combinan con datos de supernovas. Entonces los datos de supernovas pues también son datos del tipo tardío, y todavía cuando se combina de supernovas también le gusta estar en la misma región, que deja fuera la constante cosmológica. Ok, entonces cuando se analizan estos como los datos que provienen de DESI, ¿no? O sea, como que ya se ve este indicio de que la energía oscura puede estar como variando, pero cuando se combinan con estos datos que provienen del fondo cósmico de radiación y pues observaciones de supernovas, ¿no? Para ese tipo, aún así queda más claro, ¿no? Que puede estar variando, es lo que está indicando esta combinación de datos. Sí, es lo que parece estar indicando. Ok. Oye, otra cosa que también me llamó la atención sobre digamos, el análisis de estos resultados es que, pues, que los resultados se llevaban como que estaban ocultos a los diferentes investigadores, ¿no? ¿Esto qué significa? O sea, ¿qué significa que estaban ocultos durante el análisis? Yo creo que es muy común que nosotros como científicos, bueno, no debería de suceder, pero es común que tengamos nuestro modelo favorito. Y entonces si me das un conjunto de datos, yo voy a querer hacer que mi modelo favorito sea el que los describe y voy a tener un cierto sesgo. Cuando los analice a querer que el modelo sea el modelo, ¿no? Entonces lo que hacen en DESI, que también lo hacen en otros surveys, es ocultar el catálogo. Entonces ocultan el catálogo original. En este caso, en este
nivel actúa el hecho de ocultar, porque puedes ocultar diferentes cosas. Entonces ellos ocultan el catálogo de galaxias y entonces empiezan a hacer análisis con el catálogo oculto, lo cual quiere decir que te dan un catálogo que no te dicen en realidad si es el catálogo verdadero o no, o desplazan el catálogo o le hacen algo al catálogo para que tú no sepas. O sea, tú no vas a tener, como no sabes qué son los datos reales, lo que se trata es de evitar tu sesgo. Se trata de evitar que tú vayas y digas, quiero que este sea el modelo. Entonces por eso ocultan los datos originales en realidad, y hasta el final del proceso lo dejan de ocultar, así a los investigadores. Claro, entonces digamos tienes esto como, o sea, hay un cierto catálogo de estas galaxias, el original observado, como bien dices, y después hay uno que le meten como mano, o sea, para ver, oye, a ver, déjame ver si no le estás tú queriendo poner un modelo que a fuerza tú quieres que diga que se está frenando el universo, que está cambiando con el tiempo, y vamos como a probar de que no va a haber un sesgo por preferencias, de que tú quieras forzar a tu análisis de que dé un cierto resultado, ¿no? Entonces, ok, entonces tú no sabes, o sea, trabaja por equipos en esto, o sea, hay diferentes equipos que trabajan, o simplemente es un equipo grande. No me queda tan claro si tienen varios equipos y a cada equipo le pasan algo. Sé que para otro tipo de análisis lo han hecho, por ejemplo, las de agujero negro, eso fue lo que hicieron. Entonces les dieron diferentes, hicieron de equipos diferentes, los equipos no se podían hablar entre ellos. No estoy segura si eso es parte de la metodología o si es solo bueno, tiene que haber un equipo, o sea, el equipo que oculta los datos y el otro equipo. Sí, o si simplemente nada más tuvieron los datos diferentes, unos verdaderos, otros con actividad de mano, otra no, y tal vez estuvieron aplicando diferentes modelos y ya vieron al final. Ok, interesante, o sea, no solamente es que es un resultado pues muy importante, ¿no? No se puede tomar a la ligera, así como simplemente porque pues me imagino que esto tendrá muchas implicaciones tanto en la formación de estructuras y me llama la atención que pues antes esta expansión ha sido pues mucho más rápida, ¿no? Mencionas en el pasado fue más rápido y ahora con estos nuevos resultados se cree que entonces esta aceleración se ha ido frenando, ahora está más lenta. Está más lenta, eso es lo que parece sugerir. Oye, entonces Gaby, ahorita que nos platicas sobre esto, déjame un poquito como que ahora sí que desvariarme un poco más, ¿no? ¿Esto qué podría estar implicando para el universo? ¿Se está frenando? O sea, antes la aceleración es más pequeña que antes. ¿Quiere decir que esto podría estar el universo contrayéndose de nuevo? O sea, esto no, bueno, el universo se sigue expandiendo de forma acelerada. Entonces, o sea, sigue creciendo más rápido, solamente que ahora no es tan rápido como antes, pero sigue expandiéndose de forma acelerada. Entonces, de alguna manera, yo creo que todavía no es como muy contundente decir que se esté frenando, porque sigue habiendo expansión acelerada. O sea, sigue habiendo aceleración. Sí, todavía sigue esa aceleración. Ok, pues vamos a seguir viendo estos nuevos resultados que están obteniendo. Una cosa, y ya para ir terminando con ese tema, porque también creo que un resultado derivado de todas estas observaciones es como que crearon un mapa del universo, ¿no? Observable, digamos, porque lo crearon con estas galaxias, ¿no? Un mapa 3D. ¿Cómo es que hicieron un mapa 3D de todas las galaxias del universo que tenemos? Sí, bueno, usan técnicas espectroscópicas. En realidad han innovado, digamos, en la forma de observar el universo a como se hacía antes. Y bueno, lo que hacen es que básicamente observan en dos capas, algo que le llaman la capa galáctica norte y la capa galáctica sur. Y entonces, pues básicamente es eso lo que obtienen, un mapa que contiene las dos capas. Y entonces, pues son muy precisos y pueden medir galaxias de diferentes formas. Y es así un poco como lo hacen. Ok, entonces está bastante interesante porque digamos es el mapa 3D más grande que tenemos en la actualidad del universo que podemos ver, ¿no? Bueno, pues la verdad es que vamos a esperar, no sé si se me escapa alguna otra información, pero vamos a esperar a ver los nuevos resultados de
DESI, que me imagino, como tú dices, sigue un proyecto que sigue en marcha, ¿verdad? Es un proyecto que sigue en marcha. Esta fue apenas su segunda liberación de resultados y de datos, entonces hay que seguir pendientes, hay que seguir pendientes de qué es lo que va a venir una vez que el volumen de galaxias que observa aumente. Porque cabe mencionar que en el primer año de observaciones observaron 6 millones de galaxias, entonces entre los resultados de lo que le dicen Data Release 1 y lo de ahora lo que le dicen Data Release 2, pasamos de 6 millones alrededor de 14 millones. Más de la mitad, sí, excelente. ¿Y sabes cuántos más releases, cuántas liberaciones más de datos se esperan? Por lo menos les falta otra. No estoy segura cuántas van a ser, por lo menos falta otra. Sí, bueno, pues si vamos a ese ritmo y esperamos el doble, pues 28 millones que se puedan observar es bastante, y creo que ahí los resultados van a ser más contundentes. Más contundentes, así es. Sí, claro. Bueno, pues Gabriela, gracias por estar aquí con nosotros, otra vez de nuevo aquí en Recovecos de la Ciencia, para dejarnos más claro acerca de este tema. Y pues bueno, siempre pues este tipo de noticias nos sorprende, pero creo que pues es la ciencia, por eso también es bonita, ¿no? Porque siempre estamos explorando estos nuevos campos. Así es, entre más preguntas abiertas haya, más trabajo tenemos. Exactamente, más trabajo tenemos.